2009, James Hannam, doctor en Historia y Filosofía, en su libro La filosofía de Dios, escribió sobre cómo uno de los mayores mitos que persisten hasta la actualidad comenzó a dar señales de vida en el siglo XVII. Él afirma que el mito se originó en la Edad Media como una campaña de los protestantes en contra de las enseñanzas católicas, ya que antes, hasta el siglo XVI, la gente creía, o al menos los más educados creían, que la Tierra era esférica, como los griegos propusieron primero. Negacionistas, anticientíficos, conspiranoicos o simplemente ignorantes son las formas en las que comúnmente se refieren a los defensores de estas creencias. No pretendemos defender una teoría cuya respuesta a sus propuestas son innecesarias, pero tampoco creemos que solo baste con llamarlos estúpidos e ignorantes. ¿Por qué creen esto? ¿Qué implica? ¿Es motivo de preocupación? ¿Será un retroceso? ¿Es válido darles el beneficio de la duda? Sean bienvenidos a Punto Azul, el programa donde pretendemos retratarnos desde el exterior. Yo soy Alan. Y yo, Osuna. Y hoy hablaremos sobre terraplanismo. Muy bien, terraplanismo. A ver, Alan, veamos Punto Azul, nuestro primer programa. Nuestro primer podcast. Pues sí, programa. Es que se siente como radio, pero no es radio. Y tiene lo suyo. Miren, antes de entrarle de lleno al terraplanismo, que es un tema que nos ha fascinado desde hace muchos años, deben de saber que este tipo que tengo enfrente y yo llevamos de amistad más de 15 años. Y una constante en nuestra amistad han sido las pláticas inusuales, de temas que inusualmente tocamos con otras personas. Entonces, creemos que es interesante en este momento compartir este tipo de pláticas que hemos tenido para que no sean solo pláticas sin sentido. Estamos aquí presentes Alejandro Osuna. Muchas gracias. Esperamos en un futuro traer, en próximos programas, no tan a futuro, traer invitados, igual conocidos nuestros. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Tenemos una agenda ya estipulada. Agenda Illuminati, debo aclarar. Una agenda de dominación de Internet. También pues creemos que muchas personas tienen cosas muy interesantes que decir, pero Internet solo le presta atención a los populares. No hay otra forma de decirlo. A los populares, ¿sí? Claro. Incluso aunque hables pura estupidez, mientras seas popular va a haber gente que te escuche. Entonces nosotros decimos, conocemos personas que tienen deseos de compartir algo, tienen algún tema que les fascina, que quieren platicar. Todos tenemos ¿cómo se llama? Todos damos cátedras en nuestra imaginación. Sí. ¿Por qué no traerlas aquí? Claro, todos estamos haciendo conferencias en nuestro tiempo libre. Sí, porque siempre es peligroso darme la palabra. Y no ponerle un freno a este cabrón. Y más que una pregunta es un comentario. Pero incluso si algunas de las personas que nos escuchan tienen interés en hacer algo, mándenos un mensaje. Quieren platicar algo, hay algo que les interese compartir con los demás, podemos invitarlos a nuestros escuchas, manden sus comentarios, trataremos de leerlos y responder a la brevedad. Y bueno, entremos en materia. Quiero aclarar desde ahora que no pretendemos hacer, como ya dijimos en la introducción, una apología a estas teorías, pero tampoco pretendemos simplemente reducir esta idea a los que piensan decirles que están mal o que son unos idiotas atrasados o lo que ustedes quieran. Primero desde el respeto, porque creemos que el cuestionar estos conocimientos que creemos desde siempre y confiamos en ellos es bueno para nosotros ser un poco críticos con lo que ya sabemos. Si uno busca terraplanismo en YouTube, se da cuenta de que la mayoría de los videos se tratan de desmintiendo a un terraplanista, dejando en ridículo terraplanistas, o 5 argumentos para refutar a un terraplanista. Y todos lo toman como si fuera una ciencia tan obvia, pero en realidad es tan obvia. ¿Quién de nosotros, insisto, no creemos en el terraplanismo, pero como teoría, incluso aunque hay gente
que no lo considera teoría y hablaremos de eso dentro de un momento, pero como teoría es muy interesante. Nosotros creemos, y eso es igual una de los vértices de este programa, que la confrontación de postulados genera avances en uno u otro sentido. Por lo que si uno dice, bueno, es que eso te lo enseñan en la primaria, ¿realmente te enseñan eso en la primaria, en la secundaria? No es cierto, nadie te lo enseña. Mira, es que en los libros de texto yo recuerdo que sí hablan acerca del horizonte, del por qué están las estaciones como están, cuál es la explicación sobre la geografía de por qué tenemos estaciones del año, los polos, la inclinación del eje de órbita, pero yo nunca recuerdo que se me haya explicado, por ejemplo, lo de los barcos, que cuando hay un barco en el horizonte alto, cuando va girando la Tierra, parece como va desapareciendo de abajo hacia arriba. Eso no recuerdo que a mí me lo hayan explicado antes. Y debo decir que tuve un maestro de física bastante perro. Ah, sí. No, nuestro maestro de física es una de las inspiraciones que tuvimos para adentrarnos en la ciencia y por desgracia en Yu-Gi-Oh! Y mitos y leyendas. Bueno. ¿Ya murió Mitos y Leyendas? Ya, desde hace milenios. Ah, es y que es un mito y tal vez una leyenda. Es que a veces lo confundo con Magic. Bueno. Uno dice, ok, la Tierra es redonda. Yo leo en mi libro que la Tierra es redonda. Te hablan acerca de los griegos que hicieron sus experimentos. El que puso a caminar a su esclavo, el que puso su bastón en el suelo y midió la sombra. Todo eso te menciono. Ajá, ¿y cuántos de nosotros lo hemos hecho realmente? Hemos intentado hacer algo. Lo tomamos como un axioma. Ajá. Y si algo hemos aprendido a través de tanta vida dedicándonos informalmente a la ciencia, ¿no? Con ese gusto por el conocimiento, es que los axiomas no siempre son. Sí, y además normalmente nosotros como población general que no nos dedicamos seriamente a la ciencia, tomamos la postura de confiar en los que se dicen que son expertos y confiamos ciegamente en su palabra, pero eso qué tan lejos está de ser un dogma como la religión. Sí tiene su cambio, pero no se parece el comportamiento mucho. Sí. La cosa es, y tienes toda la razón, se cae mucho en falacias de autoridad. Recuerdo que una vez estaba viendo un video en YouTube de un doctor en física, pero el tipo hizo un video sobre un tema histórico. Hizo un tipo de investigación histórica. Y a mí se me ocurrió ponerle, oye, ¿sabes qué? Tu investigación histórica está mal. Está muy mal, está llena de prejuicios y todo. Y se me dejaron caer todos sus fans, diciéndome, pero él tiene doctorado, a ti te faltan años de estudio para decirle que algo está mal. Les digo, sí, pero esto es historia, o sea, él es doctor en física, pero esto es historia y está mal. Dice, no, es que tú eres un envidioso, un ignorante. Ya ni le respondí, me llevé como 100 mentadas de madre. La cibermentada de madre. Pero me gustaría abordar cuándo empezó el concepto moderno de terraplanismo. No nos enfoquemos en la historia, ¿no? De cuando alguien generó un modelo heliocéntrico, los griegos, los egipcios. Vámonos a lo moderno, porque a pesar de que es moderno, se basan en creencias antiguas y en algunos mitos sobre el mismo terraplanismo. Yo encontré que en 2014 una persona llamada Eric Dubay publicó un PDF en su página web, que todavía está ahí colgada la página web, ericdubay.com. La pueden ir a buscar y encontrar el PDF en inglés, que se llama 200 pruebas de que la Tierra no es una esfera que gira. Yo me eché un resumencito en internet de una página de terraplanistas donde solamente exponen las primeras 25 y hay muchas cosas que me resultan interesantes y que creo que resumen muy bien el tipo de ideología que manejan estas personas, que creo yo tiene que ver mucho con el empirismo. O sea, son personas profundamente que creen en lo empírico, en su experiencia visual y en la experiencia que tienen a su alrededor con sus sentidos. Eso nos hace preguntarnos, ¿hay científicos terraplanistas? Por supuesto que los hay,
Por eso, a pesar de que algunos digan que el terraplanismo es un mito, incluso en internet se maneja como un mito, es una teoría porque hay científicos haciendo sus pruebas, sus mediciones y tienen sus conclusiones. Que sea una teoría con muy pocos experimentos, muy poco bagaje científico incluso, aunque suene mal, pero que sea una teoría con muy pocos elementos no deja de hacerla. Se está estudiando, se está trabajando incluso a la actualidad. Un terraplanista no es una persona ignorante para mí. No, de hecho, se me hace una comunidad muy propositiva, ¿no? Siempre están muy, muy proactivos a tratar de probar que su modelo es el vigente, ¿no? Es el modelo real de la Tierra, ¿no? Entonces son muy propositivos en experimentar la misma comunidad, tratar de explicarlo. El problema es que yo en ningún lado encontré cálculos matemáticos y un procedimiento apegado a los principios científicos, a este procedimiento científico de comprobación. Están los axiomas, están las teorías, pero no veo algo en forma que le pueda dar, por así decirlo, la seriedad. Pero sí creo que, a diferencia de las personas que creemos en que la Tierra es geoide, estas personas son expertas, realmente expertas en el modelo que están proponiendo. Tienen un argumento para cada cosa que le puedes plantear, explicada desde su punto de vista y desde la mecánica que ellos están proponiendo. ¿Qué cree un terraplanista? Los terraplanistas no es como se ridiculiza en internet de que creen que realmente la Tierra es plana, es un plato. No, incluso entre los terraplanistas hay diferentes posturas. Hay terraplanistas que sí creen que la Tierra es una especie de roca cónica, pero al revés, con la parte plana hacia arriba, y es un muro de hielo que contiene todo el agua. Hay terraplanistas que creen que que fuera de ese domo, porque es un domo. Todos manejan la misma idea del domo, donde giran dos esferas celestes. Bueno, así las llaman algunos, otros solo las llaman esferas. Discos incluso. Se basan en antiguos, entre comillas, investigaciones egipcias, ¿no? En mitos egipcios donde hablan del disco solar y dicen, ok, los egipcios sabían que era un disco y que la luna es un disco. Entonces, o son discos o son esferas, ¿no? Igual hay unos que creen una cosa, otros que creen otra, pero la diferencia radica en que hay afuera del domo. Exacto, ajá. Unos creen que afuera del domo está el espacio. Otros creen que afuera del domo está un reino celestial, donde es algo que entraba con la mitología cristiana, el empíreo. La teología católica medieval lo define como lo más alto de los cielos, e incluso eso se maneja en el poema de la Divina Comedia, cuando Dante Alighieri llega a los altos cielos en el paraíso, es porque cruza el empíreo, donde viven los ángeles, los arcángeles, los serafines, los hombres más iluminados de la humanidad, ¿no? Donde vive su amada y donde vive Dios. Pero incluso en ese entonces, y estamos hablando de muchísimos años atrás, Dante hablaba de los planetas como esferas. Uh-huh. Él hablaba de Saturno, de Júpiter, y los mencionaba como esferas. Y dicen, oye, es que el terraplanismo viene antes. No, el terraplanismo no es de que la Tierra sea un plato, es de que nuestro continente está cerrado, nuestro mundo está encerrado. Y fuera de esa capa de hielo o de agua, lo que sea, hay todavía más mundos. Sí. De hecho, hay dos puntos bien interesantes que estuve leyendo. El primero es
sobre un documento que tú recordarás bien de nuestra aborrecencia, que es la bitácora de viaje del Capitán Bird. Adoro esa bitácora. Adoro esa bitácora. Porque deberán saber que en algún momento nosotros caímos en alguna teoría que no es precisamente esta, sino la teoría de la Tierra hueca, que posiblemente hablaremos en otro episodio dedicado a otras cosas, porque siento que esa teoría no da tanto como esta. Y lo que sucede es que en una declaración pública que hizo el Capitán Bird, él afirmaba que pasando la Antártida, que es este muro de hielo del que ya les comentamos, él es el que, según los terraplanistas, es la Antártida. Se encontraba un territorio de tierra del tamaño de los Estados Unidos o mayor. Y es por lo que en esa interpretación ha habido varios modelos. Para que ubiquen mejor el modelo, ustedes conocen el globo terráqueo como modelo que hemos visto en muchos libros. Ahora imaginen para el modelo terraplanista, ubiquen la bandera de la ONU, donde están plasmados en plano con el polo norte en el centro, todos los continentes, y a partir del polo norte se van distribuyendo hacia afuera, y la Antártida aparece alrededor de la bandera de la ONU. Entonces, pasando ese círculo de hielo, que para los postulados terraplanistas, este mismo muro es el que contiene la atmósfera o no atmósfera, no recuerdo cómo le llaman también, pero digamos, todos los gases que respiramos están contenidos como si fuera una cubeta. Las paredes de la cubeta es este muro de hielo donde se contiene todo este gas, y hay una cúpula arriba, y pasando esa cúpula es donde puede existir este territorio que hablaba el Capitán Bird, toda esta tierra más grande, nuevos que los continentes. Ajá. O el espacio mismo donde están los planetas y las otras esferas, los otros mundos. La cosa de los continentes externos no es muy vieja, de antiguas expediciones. Se ven los mapas viejos y en ellos se ven, dicen, ok, aquí ves, por ejemplo, África o Sudamérica. Y en la parte de abajo retrataban hielo, pero después retrataban un continente. Y ese continente dibujaban un montón de criaturas. Decían que ahí se encontraban dragones y unicornios. Se encontraban incluso creo que es un mamut. Llegaron Ajá. a ver grandes elefantes. Incluso hablaban que eso cuadraba con el Shambhala, con el Nirvana y algunas otras ciudades fantásticas de las diferentes mitologías del mundo, que se han tratado de encontrar una y otra vez. Muchos afirmaban que estaban después de este muro de hielo. Pero también siento que, fuera de que sea un modelo físico que trate de explicar el funcionamiento del planeta, me parece más que también es un movimiento social, porque se reúnen en comunidades y cuestionan cosas que otros no cuestionan, porque veo que los terraplanistas no solamente están adjuntos a este movimiento del terraplanismo como ideología, sino que cuestionan otras cosas como las vacunas, los transgénicos, los gobiernos y muchas otras cosas más. Siento que el ser pues no conspiranoico necesariamente, escéptico de cómo es el status quo, es parte de la forma de ser de estas personas. Sí. Se maneja mucho de que son terraplanistas por ser religiosos. Y sí, está, como ya mencionamos hace un poco, la concepción religiosa. Te mencionan textos apócrifos como el libro de Enoch o el Evangelio de Santo Tomás. Te mencionan incluso algunas teorías de que en realidad la Tierra, en la Tierra existe la gravedad, porque el planeta, como un cono, está subiendo. Uh-huh. Entonces, al estar subiendo, pues nosotros nos mantiene hacia abajo. Pero también hay otros que sostienen que no, que es como una energía que genera el domo de una especie de rechazo
como si el espacio te rechazara y nos mantiene aquí en la Tierra. Sí. También, como decían los mapas, te enseñan esos mapas antiguos. Decían, los antiguos exploradores dicen esto. Marco Polo, en su segundo libro de sus expediciones, menciona cómo él vio dinosaurios. Y él habla de serpientes de 9 metros, 10 metros de alto, capaces de comerse una persona, que eran cazados. Él hablaba en parte de la parte superior de Australia, un poquito arribita de Australia. ¿Qué será? Indonesia. Indonesia. Sí, él hablaba de Indonesia, como cerca de ahí habían dinosaurios que decían que venían de abajo. Se comían su hígado, ¿no? Se supone, contaba que su carne era muy rica, que el fluido de su hígado era muy bueno para medicinas. Te mencionan eso. Y lo manejan porque antes se decía, en el año 1500, los terraplanistas de esa época, porque igual eran una minoría, te mencionaban, hay dragones. Pero esa frase, en latín, no sé cómo se pronuncia, la usaban para definir territorios no explorados. Y los romanos lo usaban para definir igual territorios no explorados, pero ellos decían, aquí hay leones. Entonces es como una especie de malentendido. Y los terraplanistas creen que más allá del continente existen todas estas criaturas míticas que se mencionan como en el libro de Enoch. Él también habla de criaturas. En cambio, en el libro de Enoch es muy interesante porque él dice que la Tierra es el domo, pero que hay del desierto, de los 8 puntos cardinales, o hasta 12, no recuerdo muy bien, se genera viento que te empuja hacia adentro. Y que fuera de él hay criaturas míticas. Incluso ellos manejaban el concepto de criaturas míticas. Entonces, ya después, poco a poco se vio viendo que no es real. Pero, aún así, algunos terraplanistas, sobre todo los más religiosos, te sacan ese tema. Pero los no religiosos te dan otro tipo de respuestas como, ok, tienes fotos de la NASA. Sí, existe la conspiración de la NASA para ellos. La NASA te lo oculta. ¿Por qué te lo ocultan? Porque en el Evangelio de Santo Tomás es un agnosticismo cristiano y él dice que estamos muy en contacto con Dios, que hay algo de Dios dentro de nosotros y que es cosa de mirar fuera. Como está el dibujo, como se hizo en cambio es basado en ese Evangelio, que se hizo un cuadro en 1480, no estoy seguro. De una descripción literal de un peregrino, Biblia, ¿no? Asomándose fuera del domo. 1888. Incluso ellos te muestran ese tipo de artes, incluido arte más antiguo, donde se ven todos estos animales, y te dicen, ok, la NASA lo hace porque sí, conspiración Illuminati, lo que quieras, demoníaca más que nada. Ellos quieren alejarnos de Dios, nos mantienen aquí para seguir en la Tierra y estar lejos de Dios. Por eso la NASA nos miente con la Tierra plana. Esos son los religiosos. Sí, los otros te dicen, sí, ok, es una forma de... los más científicos te dicen, es una forma de controlar para evitar el pánico. Sí, y por eso desde el espacio siempre toman fotos con cámaras de ojo de pez. Y a los terraplanistas odian las cámaras de ojo de pez. Sí. Y yo he visto esos videos y fotos y ves hasta el acero curveado. Sí. Y si da la pregunta, ok, ¿por qué no usan otro tipo de cámara, para callarlos? Siguen usando la de ojo de pez. Dices, bueno, que por la obturación, que por la imagen, ¿no? Para captar más el ancho. Y están los que investigan los antiguos videos que dicen, ok, nunca fueron a la luna, porque siguen usando toda esa misma tecnología de antes. Stanley Kubrick realizó el alunizaje. Incluso hay fracciones de video que te muestran donde se ve el planeta a lo lejos según una vista desde el Apolo y se ve alguien pasando o se escucha audio de personas hablando.
Y te muestran también los videos de cosmonautas y cómo hay burbujas. Y te dicen, es que hay burbujas. Es falso, nunca han ido al espacio porque se ve ahí al astronauta y se ven burbujas. Y yo he visto esos videos y sí hay burbujas. Pero yo no creo que es porque la Tierra plana y nos quieran esconder engañar. Eso. Es más política. Sí, y Más justo política. por ahí dentro de la investigación para este programa yo estaba leyendo que es que no es necesariamente una batalla entre dos modelos que expliquen mejor la realidad, sino más bien es una batalla de ideologías, donde proponen, es que pensar en una tierra redonda creada por naturaleza, porque los poderes cósmicos son así, es darle la aceptación total a que los poderes hegemónicos se han dado en el hombre mismo, ¿no? Que esta diferencia entre ricos y pobres es un asunto natural. Y pensar en una tierra plana donde cuestionas la hegemonía y donde piensas que todos estamos en el mismo plano de manera horizontal, también es un discurso hablar de que los que tienen el poder no quieren que las enseñanzas de Jesús, que él pensaba que todos deberíamos de ser iguales, proliferen, ¿no? Entonces cuestionarlo desde el mismo modelo de cómo se representa la Tierra tiene sentido por ahí. Incluso algunos afirman que es la artificialidad del modelo en sí mismo es parte de la filosofía, ¿no? Es parte de una prueba de que Dios creó donde vivimos de esa manera artificial, para que todos pudieran ser horizontales. Y también hablan de que puede que no sea solamente un asunto de ideología, sino también un asunto de narrativa. Porque a veces es muy frío pensar que la evolución humana es así y solamente los más aptos son los que van a proseguir, pero a veces es más atractivo si te empiezas a cuestionar el cómo funciona la política, el cómo funciona la economía, cómo funciona la migración, meterle este giro de tuerca de que puede ser una conspiración. Realmente te entretiene, te hace que te envuelvas en el tema a tal punto que lo puedes defender a capa y espada. Sí, yo sí creo que es una conspiración, pero insisto, es más de política por la carrera espacial que se ha llevado desde los 60. Sí. Incluso si uno investiga puede ver que sí se habla de que hay mucha basura espacial, pero paradójicamente igual se habla de que en realidad no existen tantos satélites como se cree. Entonces que toda esta carrera espacial es una pantomima para desviar recursos según los conspiradores de la NASA. Es otra conspiración de la NASA, la parte... Una es el Apolo, otra es la foto de la Tierra y hay varias. Otra es la conspiración de la parte de la NASA, pero en la parte reptiliana, draconina, demoniana. Ajá, y otra cosa es porque si ya están en Marte y nos dicen que no han llegado a Marte, hay mucho. Y otra cosa, esta es la política, ¿no? Ajá. Que según no hay tantos satélites en órbita, todo ese dinero se desvía para lo militar. Ajá. Y por eso tienen que fingir sus alunizajes en sus piscinas. Vamos a fingir que están ahí volando, bla, bla, bla. Bueno, ya no sé, ya es más fácil ahora. Ahorita sí ya no necesitan tanto eso, ahorita sí ya pueden subir. Ya no tienen ese problema. Ya no se ven las burbujas. Pero incluso hay videos donde se ven hasta como ovnis y dicen, no son ovnis, son burbujas. Los conspiranoicos de la parte alienígena te dicen, son ovnis. Y los otros te dicen, no, son burbujas. Es nada más, todo es pura simulación. Dices, bueno, como sea. Al final de cuentas, los científicos terraplanistas, independientemente de la vertiente que tomen para su creencia, realizan experimentos. Sí. Uno de los experimentos que muestran es el de la perspectiva atmosférica. Te dicen, ok, si la Tierra fuera plana, tú deberías ser capaz de ver el Everest. Desde aquí, de donde te pares, tú deberías ser capaz de verlo porque es lo más alto del mundo. Y ellos te dicen, oye, los terraplanistas te dicen, es que eso no es posible
por la saturación de la imagen, la atmósfera, la contaminación, la luz, la refracción. O sea, ellos realmente demuestran que no pueden demostrar. Ajá. Entonces entran en una doble negación. Pero recordemos que la evidencia de ausencia no es confirmación. No es confirmación. La evidencia de ausencia no es ausencia de evidencia. No es Exacto. lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Han intentado experimentos como irse en un avión. Hasta consiguieron financiamiento de un basquetbolista de la NBA, me parece. Y el tipo que lo iba a hacer se murió. Y eso lo único que hizo fue darles más armas para insistir. Es una conspiración. Lo Lo mataron. Claro. Yo el que vi, hay un documental en YouTube sobre un experimento terraplanista que no le sale bien. Lo tuvieron que hacer 2 veces. Lo querían empezar a hacer primero con láseres. Donde colocaban 2 postes de cierta altura a mitad de la noche. Iban a colocar a la misma distancia, cada uno de un lado de un río, donde el láser de tenía que dar exactamente en la misma marca, a la misma altura en el otro poste, pensando que la Tierra fuera plana. El problema que tuvieron originalmente fue que no calcularon correctamente la potencia y la precisión del láser, porque era muy preciso, pero la precisión era muy mala, ya que, como sabemos, la luz va abriendo, conforme va avanzando, va abriendo su ángulo de proyección. Entonces, de ser un láser de unos cuantos centímetros, se convirtió en una luz láser de 2 metros. Entonces no te sirve para medir un carajo. Entonces, guardaron todo, se fueron, reformularon 2 meses después y encontraron una mejor solución de experimento, donde montaron en los mismos lugares 2 láminas de madera con un agujero a la misma altura, pensando y haciendo pruebas topográficas para que estuvieran a la misma altura, que la geografía del lugar no fuera un impedimento para el experimento. Entonces, era un llano, al final del día era un llano. Colocaron las láminas y lo que iban a hacer en esta ocasión era poner más retirado de la primera lámina un haz de luz, una lámpara vil, y del otro lado, a la misma distancia, una cámara fotográfica. Lo que iban a intentar hacer es, si nosotros pasamos el haz de luz por la cavidad de la primera lámina y la Tierra es plana, debería de pasar por la cavidad de la segunda lámina sin ningún problema y al mismo tiempo llegar a la cámara, haciendo una ruta precisa. Un poco como el experimento de la doble rendija, ¿no? Entonces, considerando que la Tierra es plana, si la Tierra es redonda, entonces va a haber que subir la cámara para poder captar la luz, porque eso quiere decir que hay una curvatura donde el origen de la luz pasa por los agujeros, pero ya no llega a la cámara por la curvatura. Debe ser una distancia considerable, ¿no? Era una distancia bastante considerable. Otro experimento que hicieron. Ahí pueden ver el final en YouTube, búsquenlo. En YouTube, sí. Hace unos años planearon una expedición. Iban a rentar un barco, iban a irse recto hacia la Antártida, iban a salir de Chile, me parece, e iban a continuar nadando derecho. Hasta establecieron un método para definir, para no tomar la curva de su modelo de tierra, de continente plano. Sí, porque en realidad tierra plana, continente plano es lo que ellos manejan. Iban a ir soltando globos con ciertos radares y eso. Estaban recaudando financiación, iban a llegar al continente e iban a cruzar para llegar al siguiente continente, porque están los que hablan de otros continentes. Al final no hicieron nada, sí consiguieron algo de financiación, pero me parece que igual alguien se murió otra vez y eso les dio más cuerda. Es una conspiración. Si yo fuera terraplanista, me gustaría leer una teoría que refute el terraplanismo, pero hecha por terraplanistas.
Claro. por científicos terraplanistas. Aunque no nos guste, son científicos. Tienen teorías, desarrollan métodos, hacen experimentos, se pueden replicar. Aunque esos experimentos fallen, no dejan de ser experimentos. Claro. Son científicos a todas reglas. Sí. Entonces yo preferiría leer a un terraplanista diciendo, oye, ¿sabes qué? No me funcionó, pero tengo estos puntos de por qué no, y quizá alguien en el futuro lo replique. ¿Y quién sabe? Mira, encontré por ahí un reportaje de la BBC, una cápsula corta, reportando cómo es el movimiento del terraplanismo en Inglaterra. Y hablan con uno de los científicos, o sea, de los que tienen la perspectiva científica del terraplanismo, que es Bob Nodell. Y me encantó su postura en cuanto a decir, es que a mí me encantaría poder comprobar cualquiera de las dos cosas. Tanto que la Tierra es redonda como que la Tierra es plana, porque para nosotros esto se ha vuelto un infierno, porque la incertidumbre de estar batallando todo el tiempo en contracorriente es muy desgastante. Pero a mí me gustaría tener todas las pruebas para decir cualquiera de las dos cosas sin temor a equivocarme. Le hubiera pedido una foto a Jeff Bezos cuando fue a hacerse una chaquetota al espacio. Ahora que vaya ahora que Zuckerberg con su Meta cree de nuevo la Tierra. Los de Virgin con Virgin Mobile, nombre de celulares para viajes espaciales, maldita pero sea. $450,000 un viaje de 9 minutos. Cualquiera. Ahorita nuestros escuchas nos donan. Barato. Escuchen este programa, dónenos para que podamos comprobar cualquiera de las dos teorías yendo con Virgin. Tenemos algunas personas viéndonos, pero nadie nos ha dejado un comentario. No se apenen. Sabemos que el tema es un poco tabú. De ser un poco escéptico no te hace creyente, nada más te hace humano. Y lo que también les vamos a decir es que adrede no estamos hablando de cómo la teoría de la Tierra geoide se contrapone a la plana, porque queremos exponer el tema tal cual como es, ¿no? Cuáles son las creencias y todo lo que han dicho estas personas sin desacreditarlos, porque es válido la pluralidad, es parte de que se hayan democratizado los medios. El en qué crea cada quien es muy suyo. Y también para que ustedes tengan información sobre el terraplanismo extra, además de lo que les estamos diciendo, vamos a tratar de dejar todos los links que consultamos para este programa en la descripción, o al final del video, o en alguna parte que ustedes puedan visitar. Sí, un link para que puedan echarle un ojo ahí. Nos gustaría haberles dado links de documentales viejos sobre terraplanismo. Recuerdo que yo vi uno en 10 partes que hablaba de 100 pruebas del terraplanismo. Ya no está. Justo el que te digo que encontré de 200 pruebas del terraplanismo, solamente está la primera parte, del 1 al 25, pero está el PDF original en inglés. Si saben inglés, se lo pueden chutar y comprobarlo por ustedes mismos. Y parte de estas 25 me parecieron muy interesantes. Habla, por ejemplo, la primera es sobre el horizonte, el tan llamado horizonte, que estés a la altura que estés, dicen. Deberías de ser capaz de ver todo. Deberías de ser, no necesariamente, sino que el horizonte es plano en todo momento. Entonces, si subes una montaña, lo vas a ver plano. Si estás al nivel del mar, lo vas a ver plano. Si estás en una ciudad, lo vas a ver plano. Si estás arriba de la torre latinoamericana de la Ciudad de México, lo vas a ver plano. Entonces dicen que esta es una prueba de que la Tierra es plana. Todos hemos visto el horizonte alguna vez y nadie jamás lo ha visto. Incluso, como mencionabas, lo de los barcos, ¿no? Vas a la playa y ves un barco irse, no lo ves yéndose en curva, o sea, no lo ves yéndose hacia abajo. Simplemente se va difuminando. Sí, y va desapareciendo de una manera muy curiosa, pero tienen una forma de explicarlo diferente a la que nosotros pensaríamos. Otra prueba que se me hizo curiosa, hablaban acerca de los ferrocarriles, de cómo planifican las rutas de ferrocarriles cuando los van a construir, y que en notas viejas de arquitectos alemanes no encontraron que ninguno tuviera que hacer ningún tipo de compensación
a la hora de calcular las rutas de los trenes. Incluso uno de los arquitectos habla acerca de que para él le parecía ridículo tener que calcular eso porque tendría que hacer una compensación cada milla, y haciendo que después de varios kilómetros de vías tuviera un desnivel de 125 metros. Entonces le parecía muy curioso. Entonces no hay una ferrovía que tenga esa compensación, o sí. Yo no lo sé, no soy arquitecto. Por cierto, una milla son 1609 kilómetros. Ahí está. Milla terrestre. Sí, milla terrestre. Entonces, si hay algún arquitecto, ingeniero, diseñador que nos pueda aclarar mejor esta información, bienvenidos sean. Hablan acerca también sobre las pruebas topográficas, sobre cómo hacen las mediciones topográficas. Y hablaban de que no hay una prueba topográfica que tenga que compensar la curvatura de la Tierra. Será por la distancia también, claro, porque ninguna prueba topográfica te va a medir. No te vas a parar aquí para medir hasta 300 kilómetros. No, o sea, vas a medir a los 100 metros, que es lo que hacen. Entonces, igual, invitamos a algún topógrafo que nos esté escuchando, acláranos este punto porque nos resulta también interesante. En este programa estamos totalmente de acuerdo y apoyamos al 100% el no sé, el no me acuerdo y el deja checo y te aviso. Sí, porque no somos todólogos, no somos de que es mi programa y yo tengo la razón y me equivoqué, pero tú me corregiste y te diré, no, es que me refería a eso. No, nosotros no queremos caer en esos malos vídeos. Aquí, si nos quieren pendejear, háganlo en los comentarios o con gusto lo invitamos a nuestro programa en un tema parecido y ya nos digo, oye, ¿sabes qué? Te escuché aquí en lo de... Yo tengo este dato. Te escuché aquí en el programa del terraplanismo y pues, como aparte de que te mereces unos zapes, déjame te corrijo, ¿no? Sí, por favor. Aparte de las rutas de trenes, están las rutas aéreas. Sí. Las rutas aéreas tienen prohibido, incluso desde la época de los Zeppelin, cruzar el Ártico. Te dicen que porque las brújulas, todos los sistemas de navegación se alteran. Pero una falla lógica que usan los terraplanistas es que el norte físico no es el norte magnético. Y las rutas aéreas sí pasan por el norte magnético. Pero no pueden pasar exactamente por la punta del globo. Y te dicen, no pasan por la punta del globo porque no la hay. No hay hielo ahí. No lo ven, es lo que dice. También están los terraplanistas que te dicen que Australia no existe o que Sudamérica no existe. Bueno, algunas partes de Sudamérica que son actores de Hollywood. Pero lo que sí es cierto es de que los aviones no pueden cruzar por el norte físico de la Tierra, pero sí pasan cerca del magnético. Sí. Y eso es algo que si alguna persona que sepa de aviones nos puede ayudar, adelante, porque yo no he encontrado, yo busqué explicaciones y no las encontré, porque el norte magnético, eso sí te friega tus instrumentos, el norte físico no, te congelará tu avión, pero no te friega tus brújulas, lo que sea que usen. Es que, bueno, puede uno consultar las rutas de vuelo más recurrentes a nivel mundial. Está en internet, en todo momento lo puede uno buscar. Y a mí siempre me ha resultado curioso cómo es que el tráfico aéreo es muy intenso en el hemisferio norte y no tanto en el hemisferio sur. Y los terraplanistas toman mucho al respecto de esto, diciendo que en el modelo terraplanista, pues todo lo que está en el hemisferio norte geoide está junto en el modelo terraplanista, teniendo el polo norte al centro, y entonces luego del polo norte está Canadá, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Noruega, todos los países más visitados por las rutas comerciales, y los países no tan visitados, que es Chile, Argentina, Sudáfrica, el Congo, Australia, Nueva Zelanda, hay menos rutas porque están más lejos en el modelo terraplanista. Dicen, ok, si la Tierra gira, ¿por qué un avión no utiliza la rotación de la Tierra para llegar más rápido a sus destinos?
¿por qué un viaje de México a Japón, digamos, si la Tierra gira a la derecha, ¿no? Ujú. Un viaje de México a Japón debería ser más rápido. O sea, lo que se hace normalmente es de que los viajes vas a Europa y ahí haces escala y te vas a Japón. Dicen, ok, ¿por qué no te vas del otro lado? Y la rotación hacia la derecha y tú yendo hacia la izquierda tendrías que llegar rapidísimo. Exacto. ¿Por qué no más o usas menos eso? es lo mismo, Te dicen, ¿no? ¿por qué si vas a Europa te tendrías que tardar más? Porque estás luchando contra las fuerzas a las que estar en el aire no estás afectado, no estás siendo afectado. Y la verdad he leído explicaciones, pero no me convencen. Necesitamos tener un experto así en aviación, así bien, que diga, ¿sabes qué? El punto es Sí, incluso porque, hasta la física es tal. sí, porque ellos afirman que es curioso el hecho de que, por ejemplo, el viaje de México a España dura de ida 12 horas y de regreso dura 10. Entonces es muy poca la diferencia, ¿no? Y con estas fuerzas girando en una esfera, deberías de algunas poderte ayudar a llegar más rápido. Pero en el modelo terraplanista dicen, ¿y si realmente es plano y lo que está recorriendo es lo mismo hacia un lado que hacia el otro, solamente tienes que ir contra el viento? O sea, lo único que hacen es, de acuerdo a su conspiración, es dar la vuelta, es hacer la curva para que sea más tardado. Porque si fuera, o sea, obviamente si fuera geoide o esférica, como quieran verlo, tomar la curva, si lo haces por el norte, llegas más rápido. Es más rápido que si vas en línea recta, que si das curva por el sur, por la curvatura del globo. Pero en el modelo terraplanista es nada más hacerle al payaso para mantener esa idea de la Tierra redonda, ¿no? Sí. Si ¿saben qué? No nos vamos a ir derecho porque no podemos. No subimos más alto porque podemos chocar con las esferas. Hay drones, hay videos de drones en Estados Unidos que han querido probar que la Tierra es plana. A un dron le atan un globo aerostático, tipo aerostático de helio. No es aerostático al ser de helio, pero bueno, lo acomodan. Y sube el dron, sube y toma fotos, video del sol. Y lo primero que te dicen es, oye, el sol está demasiado grande para estar así de lejos. Es lo que te dicen. Y sí se ve grande. Se ve muy grande para estar así de lejos. Si tarda 8 minutos la luz en llegar, el sol se debería ver pequeño como uno lo ve estando en el piso. Pero cuando sube el dron, el sol cambia, se ve como 10 veces más grande. Lo cual no debería. Pero eso es una de las formas que dicen, ok, es el disco solar. Estamos viendo que sí son esferas que están girando aquí alrededor de la Tierra. ¿Cómo son los eclipses? Bueno, porque no solo giran digamos en paralelo, sino van oscilando de arriba hacia abajo y al mismo tiempo dando ese giro. Que tienen unas rutas muy locas. Por eso al final en algunos puntos coinciden y ¡pum! Eclipse. Que la luna está abajo, la luna queda abajo y la esfera lunar queda abajo y la esfera solar queda arriba y nosotros que estamos en el piso vemos eclipse. Y luego al revés, quedan volteadas y otro eclipse. Que de hecho hablan acerca del experimento original de cómo se calculó la esfericidad del planeta. Y dicen, o sea, es que otra forma de explicarlo, más allá de que estemos en una esfera, es que la órbita del Sol es mucho más baja, ¿no? E incluso que, como ya lo dijiste, pero estas dos esferas que están dentro del domo tienen una órbita muy baja, que es como si fuera un foco. Sí. Literal, como si fuera un foco dentro de una maqueta. Como el que le ponen a los pollitos. Tal cual, como el foco de las carnitas. El de las carnitas. Para los ecuatorianos, el asado de puerco. Creo que algunos de los que nos están escuchando son mis contactos que tengo de Perú. No sé qué tengan en Perú que le pongan un foco para calentar, pero eso. Eso, tal cual. Eso tal cual. Se suele ser carne. La Asociación Histórica
Sí, así se llama, así los cabrones se pusieron, Asociación Histórica Perro. en Reino Unido. Dice que una de las mayores falacias que se han manejado en los textos de historia es que te dicen que cuando Cristóbal Colón viajó para colonizar, para ir a las Indias y que llegó a América, tenían la concepción de que la Tierra era plana. Y dicen, no es cierto. No, no es cierto. En ese entonces, los más educados sabían que era redonda. Incluso los católicos creían que era redonda. Creían que giraba alrededor del sol. Se hablaba siempre de que era redonda. Siempre se habló de que era redonda. Sí. Entonces, incluso si el mito viene, como lo mencionamos en nuestra introducción, del siglo XVI. De ahí son los primeros registros. National Geographic insiste en que en que nació en el siglo XIX el mito, la teoría de la Tierra plana. Independientemente de eso, sabemos que la razón por la que lo creen no es porque seas ignorante, ni es porque seas religioso. Porque los religiosos y los ignorantes saben que la Tierra es redonda. Bueno, van a decir, es que es más ignorante. No, es simplemente una cuestión de escepticismo, empirismo puro, como manejaste. O sea, yo necesito verlo para saber que es verdad. ¿Sí? Recordemos que antes, cuando se hablaba del átomo, eran patrañas, eran tonterías. Hablar del átomo, oye, ¿cómo estás viendo algo que no existe, que no puedes tocar? Estás hablando tonterías, no sabes, eres un ignorante, la mecánica clásica es la mejor. Sí, incluso como el pensamiento de Max Planck cambió el concepto total de la física, ¿no? Porque antes el concepto que se tenía de la física original, de esta mecánica clásica, era que todo tenía que ser simple, todo tenía que ser muy simple. Y mucho de ese pensamiento cambió en la biología y en la química y en la física a partir de la época de Max Planck, donde él propone que los sistemas son más complejos de lo que podemos ver. Así es, los sistemas complejos. Yo creo que son esos sistemas lo que ha llevado al terraplanismo a nacer, a resurgir. Yo estoy a favor de los terraplanistas. No creo su teoría, pero estoy a favor de que sigan realizando experimentos. Son muy interesantes porque de ahí puede salir algo bueno. Del terraplanismo puede salir, de los experimentos terraplanistas puede salir algo útil. A mí lo que me preocupa un poco, voy a hacer la aclaración antes de que existe una correlación entre dos eventos, no quiere decir que necesariamente uno sea causa del otro. Pero, por ejemplo, el hecho de que Bolsonaro haya llegado a la presidencia en Brasil. Bolsonaro es abiertamente una persona religiosa, donde desde que llegó Bolsonaro ha empezado a promover políticas alrededor de las creencias religiosas. Tumbó su estado laico, si es que alguna vez lo tuviera. Exacto, totalmente. Entonces, parte de esta proliferación de un pensamiento más religioso también ha llevado en Brasil a que hay un incremento de la creencia en el terraplanismo. Yo no digo que estén correlacionados a nivel de que uno sea consecuencia del otro, pero resulta curioso que cuando empieza a haber más esta promoción hacia grupos religiosos, empieza a surgir más el pensamiento terraplanista. Y no necesariamente porque esté hay una correlación, ¿no? Hay una... Ajá. Pero no, tampoco implica causalidad. Exacto. No se necesita ser religioso para ser terraplanista. Claro que hay gente, claro que si quieres ser terraplanista desde la perspectiva religiosa, adelante. Busca salir de tu domo y encuentra a tus dioses. Pero si quieres hacerlo desde la parte científica y escéptica, yo no veo nada de malo en serlo o en quererlo, incluso un poco. A mí me gusta pensar, vamos a hacer esto. Se cree que el terraplanismo es un movimiento peligroso porque enaltece la ignorancia. Ya establecimos el punto de que no tienes que ser un ignorante para ser terraplanista. Démosle el beneficio. Supongamos que hago mis experimentos. Me leí el manga, me vi el anime Hunter x Hunter y sé que el continente oscuro existe y hay criaturas mitológicas ahí, que por cierto es el continente oscuro de Hunter x Hunter, está basado en el terraplanismo, demasiado obvio.
Y supongamos que fuera cierto. Oigan, ¿saben qué? El planeta Tierra en realidad es una esfera de hielo gigante, así gigante, gigante. Y dentro de ella hay un montón de domos, separados de miles de kilómetros uno de otro. Y en cada domo hay una especie, tienen sus propias esferas solares, algunas tendrán dos, no sé. Porque en los escritos del aviador alemán, ¿cómo dijiste que se llamaba? Richard Byrd. Ajá. Byrd, el Capitán Byrd. que por cierto usaron el nombre del Capitán Byrd para el personaje Byrd de Gears of War, que encuentra un mundo bajo tierra. Sí, también. Gran referencia. Gran referencia. Él dice que en su mundo, en ese mundo que encontró después de pasar mucho tiempo volando hielo, vio una esfera solar. Va, supongamos que él llegó a otro domo. ¿Qué implicaría eso? Tendríamos que replantear se tendría que replantear la idea más básica de la física más simple. Sí. Y porque la mecánica bajo la que nosotros creemos que funcionamos y nuestras ecuaciones dicen que funciona el mundo, ya no sería así. Pero también hay que tener en cuenta que incluso los físicos actuales ya han dicho que es que la mecánica bajo la que nosotros nos manejamos solamente aplica para este universo. Para nosotros. Eso lo mencionó Stephen Hawking en uno de sus libros, no recuerdo cuál. Te habla de un pez en una pecera y te dice, supongamos que este pez es inteligente y él está ahí en su pecera, simple. Entonces él ve todo a través de la curvatura que le genera la luz en el agua. Entonces este pez inteligente va a crear modelos, va a crear conceptos, va a crear incluso hasta ecuaciones adaptados a su realidad, a su luz. Él jamás va a ver una línea recta. Entonces él todo lo va a hacer conforme a su percepción dentro de su pecera llena de agua. Pero la pecera cae al suelo y se rompe, y lo primero que ve el pez es la línea recta de la mesa donde estaba. Uh-huh. Y toda su física, todas sus teorías, todo el mundo que construyó cae. Eso no hace menos real su mundo. Exacto. Tampoco hace menos real el nuestro. Si la Tierra realmente fuera plana, el mundo se tendría que reinventar totalmente. Todo concepto, básicamente todo tipo de ciencia, porque incluso que la biología, bueno, estamos viendo que la Tierra es plana, es un domo. Ok, yo como biólogo, ¿qué hago? Bueno, estamos viendo que ya esto es un pedo diseñado y que las esferas solar y lunar afectan en nosotros, ¿no? Sí. Quizás hasta los horóscopos tienen razón. Puede ser. Quizá. Y es bueno esta paradoja misma que plantean, ¿no?, a los físicos de este tiempo, ¿no?, como Michio Kaku, que dice que, bueno, el mayor problema de la física de nuestro tiempo, de esta física moderna que ya pasó de explicar simplemente cómo caminamos, es un problema de percepción. Porque nosotros, como ya estuvo la metáfora del pez, explicamos nuestro universo a través de la percepción. Entonces, al tratar de estudiar, en el caso de la astrofísica, mundos lejanos, estamos supeditados a la percepción de nuestros propios ojos para poder calcular ese tipo de cosas. Y también ya se ha comprobado a través de la relatividad que las leyes de Newton se rompen conforme se va acercando a la velocidad de la luz. Entonces no son leyes universales porque no se aplican para todas las condiciones. Entonces esto hace que teorías como la Tierra hueca sigan siendo válidas para cuestionar cómo está evolucionando la ciencia. Por supuesto, depende cómo creas esta teoría de la Tierra. Plana. Hueca todavía no. Iba a decir hueca, se me cruzó. Eso. Hay mundos de diamante, que llueve sulfuro, que sistemas duales, ¿no?, de planetas, planetas gaseosos cuya física no coincide con la que manejamos aquí. Por eso avances como
la partícula de Dios, el bosón de Dios, Higgs. el bosón de Higgs, son muy interesantes porque están mostrando que no es plano todo el asunto. No es No es tan simple como parece. no es tan simple como mencionabas, ¿no? Todo es más complejo, todo es más complejo. Pero eso nos los va a decir el tiempo conforme vayan los avances. Incluso gracias a la mecánica cuántica se sabe que al momento de medir un experimento, el simple hecho de medirlo hace que cambie el resultado. Sí. ¿Por qué? Por la percepción que uno trae. Y sí, física cuántica habla de percepción, aunque no lo crean, pero no se dejen ir con esos que dicen teoría cuántica de meditación y no estoy hablando de eso. Estoy hablando ciencia bien. Ciencia de gente bien. Te dicen, tú al momento de leer, de medir algo, todo el trabajo que hace tu cerebro se proyecta a lo que estás midiendo por el simple hecho de que lo estás observando. Esa energía que tú generas hace que pueda variar. Punto. Entonces, el terraplanismo, a fin de cuentas, no es una teoría muy loca. Tiene sus bases, tiene sus exageraciones. Claro. Depende cómo lo quieras creer. Es una teoría muy interesante, léanla. No se la crean, pero es muy interesante. Empápense. Y es para muy terminar, divertida. hablemos de una de esas exageraciones, ¿no? Del terraplanismo. Que a mí la más loca se me hace lo de Australia. Ojalá Australia no existiera. Ojalá Australia. Porque esas arañotas de 1 metro. No, man. No, yo no voy. No. Abrir el grifo y que te salga ahí una cría de serpiente. No, gracias. Todavía salven los canguros. ¿Los koalas son de ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Saquen a los koalas de los canguros, que se mueran todas las arañas. ¿Ves que hay un día al año en el que todo se llena de... No, sí, la lluvia de arañas. Qué horrible vivir ahí. Bueno, lejos de nuestra aracnofobia, hay una rama terraplanista que considera que Australia no existe. Así, tal cual. Todo el subcontinente de Australia no existe. Y creo yo, por ahí por lo que encontré, es que no es una creencia solo de terraplanistas, sino que el hecho de que Australia no existe es una conspiración en sí misma, pero que encaja muy bien con el modelo. Entonces lo que dicen es que esta conspiración es que el gobierno de Inglaterra, en esa época victoriana, llevó muchos reos para Australia, como una cárcel natural. Pero que realmente no los llevó a Australia, sino que solamente los embarcaron y los dejaron morir a mitad del mar. Entonces, para encubrir este genocidio, crearon Australia, que realmente para muchos es o alguna de las islas del Pacífico, o varias de estas islas del Pacífico, o alguna parte de Sudamérica, donde llevan a la gente para allá. Incluso por ahí, en alguno de los videos que consulté, hablan de que no los llevan a Sudamérica, sino a una parte de Estados Unidos. Órale. Y ahí dicen que es Australia. Entonces la gente que está ahí actúa diciendo que son australianos. Wow, eso es muy... Eso es muy, muy interesante. Sí, o sea, porque es parte del terraplanismo, pero en sí mismo es una conspiración por sí sola, gigante, sí. ¿no? Sí. Tiene su sentido. Claro que las rutas marítimas, los de ballenas y todo, pues, lo desmienten. Pero que Australia no exista. Yo he leído comentarios de australianos diciendo, o sea, ¿me tienen que pagar por decir que soy australiano? Te tienen que pagar por ser residente de Australia, aunque no exista. Que no exista. Bueno, esto es todo lo que teníamos que compartir sobre el terraplanismo. Y hay más, pero se choca con otras teorías. Se choca con el concepto de conspiración en sí misma que esperamos tratar después. Sí, tratamos de limitarnos mucho para este tema también porque creemos que el tema de la conspiración en sí mismo nos da para uno o más programas solo. Entonces procuraremos traerlo en un futuro no muy lejano
Si les gustó escucharnos, los esperamos de nuevo. Veo en los comentarios, no tenemos preguntas. Yo entiendo, es el tema. Es el tema, es el terraplanismo. Yo solamente le pido a los terraplanistas que escuchen esto. Consideren que nosotros tratamos de no ofendernos. Por favor, no nos ofendan a nosotros. Sigan con su labor. Es muy interesante. Se disfruta. Y esperemos obtengan conclusiones. Y las conclusiones que tengan las compartan. No se basen en solo búsquedas de internet. Traten de hacer algo por ustedes mismos. Tal vez si llegan a la conclusión de que la Tierra no es plana, dirán, bueno, me divertí al menos. Al menos me entretuve un buen rato con esto. No los tachamos de ignorantes, los tachamos de escépticos. ¿Quién sabe? Quizá al final tengan razón. Imagínense. Y replantear toda la ciencia en la Tierra será muy divertido. Entonces déjenos sus comentarios sobre qué programas quisieran escuchar en el futuro. Aquí abordaremos ciencia, tecnología, arte, cultura y lo que se nos ocurra que esté padre. Si quieren venir a platicar con nosotros, adelante, mándenos un mensaje, nosotros los invitamos. Siempre y cuando, ya saben, ¿no? Todo con el respeto por delante, porque aquí no venimos a burlar a nadie. Nadie es todólogo, nosotros tampoco. Sean bienvenidos cuando quieran. Nosotros trataremos de hacer programas cada que podamos. Apenas estamos empezando. Vamos por buen camino. Y muchas gracias. Pueden encontrarnos en las redes sociales. Facebook como Punto Azul Podcast. YouTube Punto Azul. Twitter Punto Azul Podcast. Y en Spotify como Punto Azul. Algún día les diremos por qué nos llamamos Punto Azul, pero parece bastante obvio. con que tengan un poquito de educación científica, se darán cuenta. Ni científica, es más populacho. O sea, no es científica. No hay que ser científico para saber esto. Es un poema, no es un poema, es una reflexión. Uh-huh. Me gusta pensar que es un poema involuntario. Algún día se los compartiremos. Adelante, buena suerte y hasta luego. Nos vemos en la próxima.